Buen día, médico. Carlos, buenos días. Hola, Minisha, ¿cómo estás? También podría estar mejor, pero ni modo. Pero ahí vamos. ¿Ya se vacunaron sus papás? Ujú. Ah, muy bien. Qué bueno. ¿Los demás ya se vacunaron sus papás? Ajá, perfecto. ¿Y no se conectan porque es viernes o qué? ¿Qué les pasa? ¿Quién va a exponer ahora? Los que no se han conectado. Deben estar celebrando el Día del Niño. Eso hay que celebrarlo siempre, pero no creo que haya ahora gorritos, ni kermés, ni disfraces, No, pues, a menos de que tengan niños, y es probable. Bueno, ¿quién les va a exponer hoy? Ya, independientemente de quién haya llegado o no. Creo que ya se terminó, ya pasamos todos. Ah, de verdad, porque presentaban hasta costos de oportunidad, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, que nosotros sigan celebrando su Día del Niño, por siempre y para siempre jamás, como dice Peter Pan. Nosotros vamos a trabajar. Se vea presentar mi pantalla y vamos a hablar. En esto nos quedamos, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? Ok. Entonces nos quedamos en la parte de la elasticidad, precio y los ingresos totales. Entonces imaginemos que un director de museo de arte se le sugiere que aumente el precio de las entradas. No le va a ser de mucho agrado a- al director, porque esto le puede causar un menor, una menor participación de visitantes y en consecuencia, pues
también menos ingresos para el museo. Entonces la respuesta va a depender de las entradas al museo, si esto se comporta de manera elástica o inelástica. Este es un servicio, no es un bien. Es decir, cómo responde la cantidad de demanda al museo a cambio del precio. Entonces decimos que los ingresos totales es igual al precio por la cantidad de servicios, que significan en este caso entradas o visitas al museo. Si la demanda es elástica, ¿se interesa en subir el precio? Sería la pregunta. O si la demanda es inelástica, no interesa subir el precio. ¿Por qué? Y vamos a verlo gráficamente. Entonces decimos la elasticidad en relación al ingreso total. Decimos que el precio es la cantidad del costo de la entrada al museo, y Q es la cantidad de visitantes. Y se tiene una demanda que a 4 unidades se reciben 100 visitas. Entonces decimos que P por Q es igual a 400, toda vez que es 100 visitas por el precio de que. Es decir, el ingreso total en este punto sería de 400. Pero ¿qué pasa si baja el precio de la entrada a $1? Pero la demanda sigue siendo 100. Es decir, se comportó de manera inelástica. Entonces, en este caso, el ingreso sería 100. Si se baja el precio a 3, o en este caso, de 1 a 3, si se sube el precio, entonces el ingreso va a incrementarse a 240, aunque la visita se va a disminuir en 80 visitas. ¿Sí? Es decir, aquí con 100 visitas a $1 se tiene 100, pero al aumentarse a $3 disminuye a 80 visitas. ¿Cómo se comportó esto? De manera inelástica. Pero ¿qué pasa si al aumentar a $4 la entrada, solamente va a haber 50 visitas, lo que da un total de 200 unidades de ingreso total? Sin embargo, si se incrementa el precio de la entrada a $5, se va a reducir la cantidad a 20 visitas, lo que va a dar como resultado 100 unidades de ingreso total. ¿Sí estamos claros? Sí, médico. ¿Es similar a lo que pasa con las devaluaciones, médico? No, las devaluaciones tienen que ver con un sobreprecio de la moneda en relación a los bienes que existen en el país. Y esto es más que nada en relación a el comportamiento de la demanda de bienes y servicios al cambiar el ingreso. Es diferente, pues. Entonces, la elasticidad a largo plazo de una curva de demanda lineal nos dice que
entre el punto A y el punto B hay una intersección C que tiene que ver con la mitad de A y con la mitad de B. ¿Sí? Esa corresponde a que es una elasticidad precio mayor a 1 y la elasticidad de en la fracción del segmento de C a B va a presentar una elasticidad menor a 1. Es decir, aquí va a presentar una elasticidad elástica y en este caso va a presentar una elasticidad de tipo inelástica. Y esto es en virtud de que, por supuesto que me interesa que se incremente el precio, ¿sí? Y entonces el asunto está que en él puede ofrecer más servicios, pero si en el caso de la demanda, en el caso de que baje el precio, perdón, sí, pues por supuesto que me interesa que vengan más gente para poder tener un mayor ingreso total. Sí, entonces ahí el dilema del museo es, ¿puedo bajarlo? ¿Sí? A este punto, en los 400, ¿sí? No me interesa ni bajarle, ni me interesa subirle porque la cantidad de servicios que van a demandar va a ser menor. ¿Sí? Entonces, puedo preferir no incrementar el precio, no modificar el precio y quedarme en ese escenario. ¿Sí? Porque siempre está el dilema de que subo el precio, ¿cómo se va a comportar? ¿Me da mayor ingreso? O bajo el precio, vendo más unidades y me da mayor ingreso. Pero como vemos que en algunos productos, no importa que baje el precio, no se va a cambiar la cantidad de bienes o de servicios. Es cuando hay un comportamiento totalmente inelástico. Otras elasticidades de la demanda es, por ejemplo, la elasticidad de la renta de la demanda. Tomemos renta como lo que ingresa a mi empresa, a mi bolsillo, a mi familia, la utilidad, ¿sí? En este caso, la utilidad que deja la demanda. Medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación porcentual de la renta de los consumidores. Ya dijimos que uno de los factores principales que afecta a la demanda es el ingreso, ¿no? El ingreso como renta. Entonces la elasticidad renta de la demanda también se comporta similar como hemos venido explicando, en el que hay un incremento o un cambio en la cantidad demandada. Ya dijimos que este delta implica cambio, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Lo mismo en el caso de la renta. Entonces, el cambio que hay en la cantidad demandada en relación al cambio que hay en la renta. Ya explicamos la fórmula general de cómo se calcula la elasticidad. Y si esta la desdoblamos para obtener esto, ya sabemos que es Q2 menos Q1 sobre Q1. Y esto sobre, en este caso sería la renta 1 menos renta 2 sobre renta 1, ¿no? Entonces aquí tenemos la elasticidad con la misma fórmula, la elasticidad, cómo se calcula la elasticidad renta de la demanda.
En función de la elasticidad renta de la demanda, los bienes pueden clasificarse en bienes inferiores si la elasticidad precio de la renta es menor a cero. Bienes normales si la elasticidad precio de la renta es mayor a cero. De primera necesidad tiene que ser mayor que cero y menor que 1. Y de lujo, si 1 es menor a la elasticidad de renta. Es decir, el porcentaje que se va a destinar a estos productos va a ser menor o va a reaccionar de manera inelástica, ¿no? Es decir, si se incrementan los precios de los automóviles, ¿sí?, no necesariamente se va a incrementar la demanda, porque el ingreso va a estar incidiendo y entonces, como es un bien de lujo, lo que se atiende primero son las necesidades prioritarias y ya si da oportunidad, entonces atiendo los bienes de lujo y esto tiene una elasticidad de tipo inelástico. ¿Sí? Médico, ¿Sí? me pregunta un compañero si le puede dar acceso a su clase porque apenas tiene internet en su casa. Ajá. Ya. Gracias. Entonces la elasticidad precio cruzada de la demanda, aquí es otra, aquí vamos a ver las dos elasticidades, elasticidad precio cruzada de la demanda, que es la elasticidad de X y Y, que es una medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación porcentual en el precio de otro bien. Es decir, la elasticidad cruzada de la demanda nos dice qué tanto cambia la cantidad demandada de un bien X ante el cambio de la cantidad demandada de Y. Por lo que, nuevamente, la fórmula es similar, que es el cambio de la demanda de un bien X ante el cambio en el precio de otro bien Y. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes complementarios o bienes suplementarios o bienes competitivos, ¿sí?, que ya lo comentaron ustedes. Entonces, cómo se comporta un bien en relación al otro va a depender de esos factores, si es complementario, si es independiente o si es suplementario, ¿sí?, o si es alternativo, vamos. Entonces, la elasticidad precio cruzada nos permite afirmar si dos bienes son sustitutos o complementarios. Dos bienes X y Y son sustitutos, digamos, uno sustituye a otro, entonces la elasticidad cruzada va a ser menor que cero. Y cuando dos bienes X y Y son complementarios, como es el caso del café y la leche, ¿sí?, entonces la elasticidad cruzada va a ser menor que cero. En el caso de sustitutos, mayor que cero. ¿Sí? ¿Qué tan elástico? No lo sé hasta que se calcula, pero si son sustitutivos van a ser mayor que cero y si son complementarios van a ser menor que cero. Ahora vamos a ver lo que es la elasticidad de la oferta.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De hecho, todo esto sus compañeros lo leyeron, pero vamos a interpretarlo aquí gráficamente. Y si no hay dudas, entonces vamos a ver lo que es la elasticidad de la oferta. Entonces, la elasticidad precio de la oferta es la medida del grado en que la cantidad ofrecida de un bien responde a una variación porcentual de su precio. Y entonces volvemos a la misma fórmula, el cambio de la demanda, de la oferta en este caso, es cantidad ofertada, QO, es la elasticidad de precio de la oferta, es la cantidad ofertada, el cambio entre el cambio en su precio. Supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, que venimos trayendo ya de anteriormente, lo que hace aumentar la cantidad ofrecida en un 15%. ¿Cuál es la elasticidad de precio? Entonces, cuando hacemos el cálculo, aplicamos la fórmula del incremento de la cantidad ofertada, perdón, ante el cambio en la cantidad, en el precio del producto, entonces se varió un 15% la elasticidad de la cantidad ofertada y varió un 10% el precio. Lo que nos dice que el resultado es 1.5, es decir, es un comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir? Que reaccionó 5% más que el precio, la cantidad ofrecida. Y eso es natural. Recordemos que la ley de la oferta nos dice que a mayor precio, mayor oferta. Ojo, la variación porcentual de la cantidad siempre tiene aquí el mismo signo que la variación porcentual del precio. Ley de la oferta. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la demanda, hablábamos de un signo negativo? Por las razones de que el precio y la demanda varían de manera inversa. Pero en el caso de la oferta, ¿sí?, sale positivo porque la correlación entre precio y oferta es positiva. ¿Está claro? Sí, médico. Médico. Ok, continuamos. Otro ejemplo, una subida del precio de la leche de 2.85 a 3.15 unidades, en este caso euros. ¿Cuánto vale un litro de leche aquí? ¿Cuánto vale un litro de leche en Oaxaca, en México, en la tienda? Alrededor de 23 pesos. Depende, varía en marca, unos 3 o 4 pesos por marca. Bueno, sí, porque ya hay leche entera, leche vitaminada, leche light, leche deslechada, Proteinada, de todo. leche sin leche, ¿no? Bueno. Entonces tiene muchos productos sustitutos en ese caso, ¿no? Entonces, una subida en el precio de la leche de 2.85 a 3.15 euros, si lo ponemos a precios actuales, son como 40, como 60 pesos, entre 60 y 100 pesos el litro de leche. Pero bueno, en este ejemplo hay una variación de 2.85 a 3.15 y que eleva la cantidad producida de 9,000 a 11,000 litros. ¿Cuál es la elasticidad de la oferta? Aplicando el método del punto medio, decimos Q1 es Q2 es 11,000 menos Q1, que son los 9,000, entre, aquí hay un error, tiene que ser entre 11,000, no sé por qué le quitó 1,000. Sí, entre, que divide a 3.15, que es el
precio 2 menos 2.85, que es el precio 1, sobre 3. Aquí yo creo que está redondeando. No puso 3.15, se está redondeando, pero esto multiplicado por 100 nos da que la variación en la oferta fue del 20% y la variación en el precio fue del 10%. Lo que da como consecuencia que de resultado 2, indicando que la leche es muy sensible el incremento del precio para la reacción de los productores. ¿Sí? Es decir, los productores reaccionan rápidamente ante un incremento del precio. Aquí recuerden que si soy productor de leche y se incrementa el precio de la leche, pues las vacas que tenga van a seguir dando esos litros, ¿no? Entonces, cuando haya un incremento en el precio, puede ser que las vacas que tengo que están dando esos litros, ante el aumento del precio, entonces decida yo como productor darle a las vacas un alimento de mayor calidad, digamos más concentrado, menos forraje, menos ensilado, y darle más concentrado para estimular, para proveer de suficiente energía metabolizable para la producción, y entonces los costos sí me van a resultar y van a incrementar la producción de leche las vacas. ¿Hasta dónde? Hasta donde es su capacidad genética, ¿sí? Entonces es una reacción a corto plazo, pero sí, se mantiene un precio alto y ya mis vacas dieron lo que dieron, ya tengo que hacer algunos cambios más estructurales, modificar genética, o meter más vacas, o ampliar la área de ordeña, y eso trae como consecuencia pues unas modificaciones en alimentación, en espacios, en cosas demás, que me va a llevar un poco más de tiempo. Si se mantiene el precio así, entonces me va a llevar un poco más de tiempo, pero estoy dispuesto a invertir porque el precio me está estimulando y eso está haciendo que se comporte de manera elástica. ¿Estamos? Sí, médico. Muy bien. Continuamos. Entonces, de igual manera, hablamos que hay una oferta elástica. Si la elasticidad precio de la oferta es mayor que 1, una oferta inelástica, si la elasticidad precio de la oferta es menor que 1, y de igual manera tenemos la elasticidad unitaria, en la cual el cambio proporcional que haya en el precio va a hacer que produzcan un cambio proporcional similar en la oferta. ¿De qué depende? Depende de la flexibilidad de los vendedores para alterar la cantidad que producen del bien. Ya hablamos del caso de la leche. Si están utilizando al máximo su capacidad productiva o si por el contrario están por debajo de esta. Si están por debajo de su máximo, pues todavía tienen un margen de mejorar, como les decía, haciendo unas modificaciones o simplemente mejorando la calidad de los insumos. Pero hasta donde dé esa capacidad, el horizonte temporal es a corto plazo, la oferta es más inelástica, pues la capacidad de respuesta es menor, y a largo plazo, sí, la respuesta es mayor, porque ya les decía, puede haber unos cambios en la infraestructura, meter más animales, mejorar genética, mejorar alimentación,
mejorar el manejo en general, y eso da como consecuencia que tenga mayor productividad, pero esa respuesta mayor va a ser a largo plazo. Y a corto plazo, pues con la capacidad instalada que se tenga. ¿Está claro? Sí, médico. Ok. Entonces, la elasticidad de precio de la oferta y la pendiente de la curva de la oferta, dado que la elasticidad precio de la oferta mide la respuesta de la cantidad ofrecida a cambios en el precio, se refleja en la pendiente de la curva de la oferta. Vamos a ver algunos casos. Oferta perfectamente inelástica es igual o similar a lo de la demanda, ¿sí? Y volvemos al ejemplo de los muñecos de Gepetto, ¿sí? Al precio que sea, solamente se ofrecen 100, ¿sí? No altera la cantidad ofrecida. Y luego tenemos la oferta inelástica, que es 1, ¿sí? Vemos que la curva de la oferta, recuerden que la curva de la oferta, a diferencia de la demanda, es ascendente. Entonces, si tenemos un precio de 4, entonces se va a demandar 100 unidades, pero si se modifica a 5, se va a demandar 110 unidades. Es decir, la magnitud de aquí y la magnitud de acá es mayor la de la oferta, la del precio, perdón, que la de la oferta. Por eso es que se comporta de manera inelástica. ¿Qué nos está diciendo? Que el porcentaje de incremento en la oferta no estimuló tanto a la producción, pero sí un poco, ¿no? Es decir, en una proporción menor. Por eso es que es una elasticidad de tipo inelástica, porque es menor que 1. Si ustedes aplican esta fórmula, con estos datos, la fórmula de elasticidad, nos va a salir un resultado menor que 1. Si hay un incremento de 22% en el precio y genera un incremento en la cantidad ofrecida de 10%, ¿sí? Es menor la proporción. En el caso de la elasticidad unitaria, es una recta totalmente perpendicular, o bueno, en 45 grados, perdón, que en cualquier punto que se incremente el precio va a modificar en la misma proporción la oferta, ¿sí? Entonces incrementa 22% el precio y la oferta se incrementa por esta razón también un 22%. Es decir, de 100 unidades a 125, lo que da como resultado que tenga una elasticidad de tipo unitaria. La elasticidad elástica, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí?, que si a 4 pesos se ofrecen 100 unidades, cuando se incrementa a 5 pesos, se incrementa a 200 unidades. Si se dan cuenta, mientras más paralela esté esta curva de la oferta al eje de las X, más elástica se va a comportar, ¿sí? Digamos que en este caso se incrementó el 22% y genera un incremento del 67%, ¿sí? Si nosotros
digamos, incrementara este precio, y salía derecho mi recta, veríamos que de todas maneras, con la ayuda y su buena fe, la magnitud es diferente, ¿sí? Si se baja el precio a este nivel, vamos a ver también que la magnitud es mayor, ¿sí? En cualquier punto. Entonces decimos, en conclusión, mientras más paralela sea esta curva al eje de la X, más inelástica, más elástica será el comportamiento del bien a ofrecer. ¿Está claro? Sí, médico. Y la oferta perfectamente elástica o la elasticidad infinita es esta, ¿sí? A cualquier precio por encima de 4, la cantidad ofrecida es infinita, y al precio exacto de 4, los productores ofrecen cualquier cantidad, y a cualquier precio por debajo de 4, la cantidad ofrecida es 0. ¿Sí? Entonces, esta es la elasticidad o perfecta o infinita. Por último, no siempre la elasticidad de la oferta se mantiene constante, sino que cambia a lo largo de la curva de la oferta. Así podemos tener una curva, en lugar de tener esta, podemos tener una curva que sea así, que no tenga este comportamiento. Entonces no siempre se va a comportar de manera inelástica, habrá algunos puntos en los que será elástica, en algunos que será unitaria y en otros que será inelástica, ¿sí? Dependiendo de la curva. ¿Está claro? Posible causa, las empresas suelen tener una capacidad máxima de producción. Ya hablamos de la ley de rendimientos decrecientes. O sea, cuando va a llegar un punto en que por más insumos que adicione, la producción va a decaer, ¿sí? Y entonces, esto depende de la capacidad de producción máxima de la granja, la empresa, el negocio. Oferta con elasticidad cambiante. Tenemos una oferta de este tipo en el que tenemos un comportamiento en este segmento totalmente elástico. Vemos que el cambio en el precio es muy poquito y el cambio en la oferta es muy grande, ¿sí? O en este punto en el que el cambio del precio es mayor y la cantidad ofrecida ya no es tanto, ¿sí? Ya no da más, porque ya está alcanzando el punto en sus rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, médico. Bueno, aquí está la explicación. Y hasta ahí vamos a dejar. Bueno, está lo de esto lo van a encontrar, ya dijimos, en el libro de ManQ, en esas páginas, en el tema de aplicaciones de la oferta y la demanda y la elasticidad. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Pueden ser las buenas noticias para la agricultura o malas para los agricultores. Si el precio mejora o los costos disminuyen. Un aumento en la oferta en el mercado del trigo, aquí vamos a ver el caso del trigo. Un aumento en el precio en el mercado del trigo, en el que tenemos la cantidad S1 sobre la cantidad S2. Cuando la demanda es inelástica, un incremento en la oferta nos va a llevar a este nivel a un desplazamiento completa de la oferta.
de S1 a S2. Sí, pero si baja el precio, la cantidad que se va a ofrecer es de 110. Sí, entonces, en esta baja de precio, la cantidad es de 110. Pero estamos hablando de la demanda, ¿sí? Ojo. Aquí dice, a ese precio la demanda se incrementa a 10. El ingreso cae de 300 a 220. Ante esa situación, yo como oferente voy a bajar la producción, ¿de acuerdo? Aunque se incrementa la demanda, pero a ese precio la demanda dice yo sí quiero, pero a ese precio los productores dicen no, yo no. ¿Vale? En el caso 2, ¿saben lo que es la OPEP? La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y estuvieron manteniendo un alto precio del petróleo. No lo pudo mantener. ¿A qué se debe? Que en un comportamiento monopólico de los mercados imperfectos, yo puedo manejar o la cantidad de producción o puedo manejar el precio, pero no puedo manejar los dos. Entonces, si subo el precio, la demanda se disminuye y me quedo con el producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacen los países productores de petróleo? Que actúan como cártel, deciden bajar el precio del petróleo para que haya mayor demanda. Pero no pueden decir, quiero que haya más consumo de combustible, no lo pueden determinar. Pueden determinar mayor cantidad de producción por el precio, o pueden incrementar el precio, pero no pueden detener la producción. Entonces, tienen que bajar si no existe una sobreoferta que ocasiona que el petróleo llegue, como el año pasado, a un valor de 0. ¿Sí? En el caso 3, aumenta o disminuye la delincuencia relacionada con las drogas si se prohíbe. ¿Sí? Si se quitan las restricciones, no forzosamente quiere decir que todo el mundo se va a atascar, ¿no? Se comporta de manera inelástica. Lo que va a suceder es que va a haber menos gente en la cárcel, eso sí. Entonces, por último, la elasticidad y la incidencia de los impuestos. ¿Cómo se reparte la carga de los impuestos? Que tiene que ver con lo que el gobierno tiene para operar. Entonces tenemos la oferta, tenemos la demanda. Recuerden que aquí en estos puntos podemos identificar que en este caso aquí hay un exceso de oferta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a este precio, yo demandante, quiero esta cantidad. Pero a este precio, los oferentes están dispuestos a ofrecer este es QD y este es QO. ¿Sí? Entonces hay un exceso si se dan cuenta, en esta parte hay un exceso de oferta. Esto se presenta de forma cíclica, se llama el teorema de la telaraña, porque ante esta situación, los productores se van a quedar con esa sobreoferta y van a bajar el precio. ¿Sí? Entonces, a este precio, la demanda me va a incrementar a este punto. Pero
la oferta se me va a quedar en este punto. Entonces aquí va a haber un exceso de demanda, lo que va a ocasionar entonces que se incremente ese exceso de demanda, va a ocasionar que incremente el precio y de esta manera puede ir cíclicamente o alejándose del punto de origen o acercándose al punto de origen, que sea el punto de equilibrio donde está la elasticidad perfecta. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del impuesto, déjenme quitar todas mis rayaduras. Ya no lo puedo quitar. Bueno, pero viendo lo del impuesto, el precio sin impuesto es este. Y todo lo demás es con impuesto. ¿Sí? De ahí donde salen todos los recursos. ¿Quién paga todos estos recursos que genera la federación, con el cual atiende a la población con sus políticas? Pues la población, ¿no? Esos impuestos los paga la población. Por eso es que tenemos derecho todos los ciudadanos a los recursos federales bajo diferentes formas, ¿no? Que son servicios, que son políticas, que son becas, que son, en fin. Es el precio que pagan los consumidores y este es el precio que reciben los vendedores. Si vemos, es todo lo que se paga de más va para el fisco. Cuando la oferta es más elástica que la demanda, la incidencia del impuesto recae más en los consumidores. ¿Sí? Es decir, los productores responden más rápido que los consumidores ante el cambio de precio. La incidencia del impuesto recae en los consumidores, por eso es que responden no tan rápido. Que los productores que no tienen mayor problema. Entonces tenemos la oferta, otro ejemplo, y la demanda, el precio sin impuesto, ¿sí? En el cual hay una gran cantidad de oferta que está dispuesto a ofrecer a este precio y a demandar, y es el precio que pagan los compradores. ¿Qué va a ocasionar? Que haya una mayor demanda que oferta. ¿Por qué? Porque los impuestos que pagan los productores o los consumidores es mayor. Cuando la demanda es más elástica que la oferta, la incidencia del impuesto que cae en los productores. Es decir, la demanda reacciona fácilmente a un cambio en el precio. Entonces, pero esto es en virtud de el monto que pagan los consumidores y no así lo que pagan los productores. ¿Sí? Creo que fue la última. Así es. ¿Tienen alguna pregunta? No, médico. Bueno, pues ahí le vamos a dejar y les aviso. ¿Qué es eso de 19, Ausencio? ¿19 qué? No, pues no tiene ni su micrófono prendido, creo. Bueno,
No sé qué sea ese 19, no le puedo contestar algo que no sé a qué se refiere, pero La leche, médico. les aviso de una vez que el día lunes tenemos evaluación. Hasta dónde vamos. ¿Vale? Sí, médico, muchas gracias. Sí, médico. ¿Cómo va a ser su evaluación en Classroom? Digo, ¿en línea o a mano? No, en línea. Ah, ok, gracias. Vale. ¿Qué pasó, José? No, amigo, está bien. Aquí en la mano levantada. Si no quiere nada, baje su mano. Eso. Bueno, entonces, así está. Nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Tenga buen día, médico. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen fin de semana, médico. Gracias, médico. Hasta luego. Nos vemos, Vinisa. Gracias, igualmente.